Acompaña el nuevo director de la recién creada Instituto de Movilidad, Desarrollo Urbano y Territorial, Aref Karam. Muy buenos días, Aref. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Oye, ¿qué eres? ¿El enterrador de la Comey? ¿Y qué hiciste? ¿Y diste a luz al instituto? Algo así. Cuéntame, primero, ¿por qué cierran la Comey? Claro, mira, lo que sucede es que en la nueva estructura organizacional que el gobernador ha dispuesto para manejar, pues, en general toda la organización del Estado, pues tenemos que hacía falta un aglutinador de todos los mecanismos que tuvieran que ver con movilidad, que tuvieran que ver con desarrollo urbano, con el territorio en sí. Teníamos en la SEDUMA un área que veía, digamos, ambiental, era Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y también la parte urbana y territorial, pero no estaba completamente pues engranado con el tema de desarrollo urbano y de territorio, porque tenía las funciones también de ambientales, que es un tema muy importante para el desarrollo en general, pero digamos que no era una función específica. Teníamos, por otra parte, la Comey, este organismo que es una descentralizada, inició siendo una desconcentrada del despacho del gobernador en el 2008 y después pasa a ser una descentralizada. Y lo que su función básica, su función principal era pues bueno, integrar y coordinar los esfuerzos de los municipios en la zona metropolitana, básicamente la zona metropolitana de Mérida, que es Mérida con Canacín, Mánuco, Concal, que de alguna manera empiezan a tener, pues, esa interacción entre uno y otros municipios que, bueno, al mismo tiempo se pueden estar afectando positiva o negativamente en función de lo que hagan, ¿no? Entonces, la coordinación de estos esfuerzos metropolitanos, pero también no solamente en la zona metropolitana de Mérida, que es una zona metropolitana que está reconocida a nivel federal, sino también en las potenciales conurbaciones que se vayan a estar formando, por ejemplo, la costa, por ejemplo, pues Tizimín y Valladolid, que empiezan a conformar por allá una zona incipiente metropolitana, ¿no? Y por otra parte, bueno, el tema del transporte, que estaba dependiendo de la Secretaría General de Gobierno y que quizá le había faltado durante un tiempo un enfoque más técnico y no un enfoque tan político. Y crear también un área de movilidad como tal, que no es puramente transporte, ¿no? Sino la movilidad pero sí me suena como transporte de alguna manera, ¿no? Tiene que ver, o sea, tiene mucho que ver, pero digamos que no es solamente, ¿no? La movilidad abarca cómo las personas se desplazan, también cómo la carga se puede desplazar, pero especialmente las personas, y bajo una pirámide en donde debe tener prioridad el peatón, las personas con discapacidad, el adulto mayor, y después entonces pasar a los no motorizados, bicicletas, etcétera. Posteriormente entrar ya a lo que es el transporte público como tal, y finalmente, bueno, el desplazamiento en vehículos particulares. Esa movilidad, me acuerdo que la vienes trabajando desde el municipio, cuando estás en el municipio. Me acuerdo que el hoy gobernador Vila, cuando era alcalde, también la manejó muchísimo, solo que no tenía las herramientas para poder decidir nada. O sea, era una buena idea, pero no tenían forma de echarla a andar. Sí, esto es echarlo a andar. Efectivamente, es un reto que ahora sí, con las herramientas, y habrá que construir otras, ¿no? Porque seguramente harán falta, ¿no? Pero dar las herramientas suficientes para poder hacerlo, y también trabajar coordinadamente con los municipios para poder lograr, al final de cuentas, este objetivo. Fíjate que te dieron en este nuevo instituto una serie de cosas que estaban, como tú bien dices, en SEDUMA, y yo siento que no es que le sobrara SEDUMA, como que SEDUMA es otro perfil. O sea, el titular de SEDUMA no tiene el perfil. Oye, era el que tenía que tratar con los fraccionadores, y eso, pues, el rudo eres tú, no él. Bueno, en el caso de ella, ¿no? Mira, sí, hay algo de eso. Yo creo que el tema ambiental da para tener suficiente trabajo, y a veces un perfil puede ser muy favorable hacia, por ejemplo, la parte ambiental, y otro perfil hacia la parte, digamos, operativa, más práctica de llevar a cabo las políticas. Y por eso, pues creo que la propuesta que hoy se tiene es adecuada, ¿no? Que el gobernador encontró muy bien ese equilibrio, ¿no? Para que
toda la parte ambiental, que es muy importante, de sustentabilidad, no solamente entendida como ambiental, sino muchas de las políticas que tienen que ver con lo económico, con lo social, para poder hacer que el desarrollo sea sustentable, sea sostenible a largo plazo, pues bueno, esté a cargo de una persona que tiene el conocimiento, el perfil, el talento y para llevarlas a cabo, pero también el área de territorio, que es un tema muy importante también. ¿Qué conforma el área de territorio? Porque no me suena a tierras, pero... Sí, mira, es un tema, en realidad, que a veces ha estado... Ese ha sido un poco el problema quizá, ¿no? Tenemos que esta área de desarrollo urbano, de sector territorial, ha estado en obras públicas, ha estado en el área de SEDUMA, de ambiental, pero nunca ha tenido un tratamiento específico particular, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En la práctica, y bueno, yo lo he dicho y de repente lo escucho y digo, qué bueno que alguien lo está diciendo también, todo es territorio, porque definir dónde va una escuela, o dónde va un hospital, o dónde va una carretera para generar conectividad, o dónde puede ir una fábrica o un determinado, a final de cuentas es una política territorial, es dónde va, ¿no? Pero va de la mano con el desarrollo urbano, ¿no? Claro. O sea, porque hoy por primera vez vas a tener la posibilidad de lo que tenías en Mérida, pero ya ampliarlo. Mérida ya está acotado pues por los municipios aledaños que ya lo están ahogando, como sea, y puede pasar el caso de Canacín específicamente, ¿no? Que está hecho un desastre urbano, y puede pasar, si ubicas Ciudad del Carmen, sí, que bueno, hay un salón de belleza, hay una casa, hay una cantina, no sé, y no puede ser. Claro. Sí, realmente ese es el objetivo. Se tiene, pues bueno, hay que entender un poquito también las competencias, ¿no? El municipio es quien tiene la competencia del desarrollo urbano, vamos a llamarle así, de la parte... Pero puedes tener una relación muy cercana. Eso es lo que hay que hacer. O sea, hay que fomentar, apoyar para que los municipios tengan las capacidades para poder llevar a cabo un desarrollo urbano ordenado, un desarrollo urbano que abone a la calidad de vida de los municipios, ¿no? Y creo que en el interior del estado, en todos lados, pero Mérida, pues bueno, bien señalas, ¿no? Es una ciudad que tiene avances importantes en normatividad, en reglamentación, en la gestión misma de la ciudad, del espacio público, y que en general pues destaca en muchos aspectos a nivel nacional, incluso en algunos a nivel internacional, ¿no? Pero eso no es lo mismo cómo se lleva a cabo en Mérida a cómo realmente lo tienes en el interior del estado, en donde efectivamente no hay esas aglomeraciones, no hay esa cantidad de gente, pero sí indudablemente tenemos pues el tema de que no hay tampoco la capacidad normativa, no hay la capacidad de gestión a veces para llevar a cabo un desarrollo ordenado, y entonces empiezan a haber este tipo de mixturas de usos que en algunos casos son deseables, pero no de manera anárquica, ¿no? O sea, hay que saber qué usos hacerlos compatibles. Digo, por ejemplo, aquí en Mérida, ¿no? Tener una oficina junto a una casa, pues no pasa nada, claro, porque incluso los horarios se traslapan muy bien, pero dices tú, un bar o un taller junto a una casa. Yo creo que el mejor ejemplo es voy a decir la marca el supermercado, el hipermercado al lado de una casa. Uh-huh. Eso, bueno, nadie quiere un supermercado al lado de su casa, pero es necesario el supermercado y tiene que estar en algún lugar. Así es. No, y hay mucho equipamiento, hay mucho de este tipo de servicios que generan alguna incompatibilidad con las zonas habitacionales, pero que son, a final de cuentas, indispensables para una ciudad, para poder tener estos mercados o este tipo de servicios que, a final de cuentas, complementan muy bien, y que cuando son muy, muy separados, cuando son muy distantes, cuando haces una zona habitacional pura, digamos, y luego tienes la zona de trabajo industrial muy lejos, y luego tienes por otra parte la zona de comercial muy, muy distante, entonces los desplazamientos que la movilidad se vuelven más complejos y más costosos, y se pierde más tiempo porque tienes que trasladarte a tu trabajo, luego trasladarte a tu consumo y luego regresar a la casa, ¿no? Y entonces eso te genera grandes pérdidas de tiempo, de dinero, de recursos, etcétera, ¿no? Entonces, esa mixtura de usos, ese arte de encontrar cuál es la mixtura justa para que la calidad de vida se mantenga, ¿no? Al mismo tiempo de que tienes mecanismos que te permiten interactuar de manera más cercana y no tener tantos desplazamientos, ¿no? Oye, estamos platicando con Aref Karam, él es el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. Me cuesta trabajo un poquito todavía. Oye, Aref, cierras, y platicamos fuera del aire, que se cierra la cortina en la Comey hace poco más de 2 semanas. ¿Qué
¿Queda algo pendiente allá? Sí, mira, se inicia un proceso de extinción, así se llama. El instituto, pues platicábamos, absorbe estas funciones, tanto las de la COMEI, de la parte metropolitana, como de movilidad, transporte, como de desarrollo urbano territorial de todo el estado. Y bueno, estas al estar, no es necesario que haya duplicidad de funciones, y hay un instituto que va a absorber todas estas nuevas atribuciones, de tal manera que inicia un periodo de extinción. Esto concluye, puede llevar 6 meses, 1 año, en que se concluye toda la transmisión, pues, de los activos, de los pasivos, del personal, etcétera. Y una vez que se termina de hacer eso y que todo está debidamente subsanado, entonces se procede ya a la extinción definitiva. Tú tienes el conocimiento previo y pleno de todo lo que es la COMEI, porque es lo que te entregan. Así es. ¿No? Entonces está muy claro qué vas a llevar, ya sabes cómo te vas a llevar las cosas, lo que está pendiente, qué te vas a llevar. Y el instituto en sí se conforma, o ya se conformó. Ya existe. De hecho, se crea a finales del año pasado. Ajá. Y recientemente, una vez que se inicia la extinción de COMEI, que se hace la... No vayas a hacer que sea como cuando nombraron al primer director de la COMEI, que le dieron la COMEI, era él y una secretaria, ¿no? Algo así. O sea, te tienen que dar todos los elementos para que... Sí, yo creo que tenemos, como todo, ¿no? Hay que entender los periodos en los que estamos, una austeridad en donde hay que verdaderamente cuidar los recursos, hacerlos eficientes, hacer más con menos, pero bueno, siempre al final de cuentas es importante tener los recursos humanos, físicos, materiales para poder desempeñar las funciones que son bastante amplias en el caso del instituto. Nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí desde Mérida con Aref Karam. Ya estamos de regreso desde Mérida. Me acompaña Aref Karam. Él es el director del Instituto de Movilidad, Desarrollo Urbano y Territorial del Gobierno del Estado de Yucatán. Así es. Oye, Aref, creo que lo más importante, y creo que además es algo fuera de, pues, nunca se había visto, es lo que acaba de anunciar el gobernador, que fue bajar las tarifas del transporte público. Sí. Primero, me tienes que contar cómo se pusieron los transportistas, porque haber sido, pero de miedo, ¿no? No, mira, yo creo que la verdad es que yo encontré, un ambiente muy propicio. La verdad es que los concesionarios, los permisionarios, los transportistas en general, pues es gente comprometida, es gente que pues lleva muchas generaciones haciendo transporte público, que conoce, que tiene la experiencia y que bueno, sí, efectivamente, siempre este tipo de decisiones que a veces van un poco en contra de como tradicionalmente se ha hecho los mecanismos en el transporte público, pues bueno, generan cierta inquietud y cierta dificultad para dialogarlo, pero la verdad es que, insisto, ¿no? Ellos han estado siempre en la disposición de llevar a cabo una mejora en el sistema de transporte y una vez que hemos platicado y hemos encontrado cómo hacerle y cuál es el plan y cuál es el programa y hacia dónde vamos, pues bueno, teníamos que encontrar este mecanismo, una propuesta del gobernador que señalas bien y que está planteada no solamente como pues el disminuir el costo del transporte, sino que está planteada justamente para pegarle a un indicador en donde nosotros estamos muy mal. A ver. Fíjate, IMCO califica
20 ciudades más o menos importantes o las más grandes en el país, y Mérida es la sexta ciudad con mejor movilidad en el índice de IMCO. Uh-huh. Pero este indicador, índice, tiene muchos componentes. Y Mérida tiene algunos componentes en donde, como pasa frecuentemente, pues está en el top, es el número 1, hace muy bien las cosas, por ejemplo, en seguridad en el transporte, ¿no? Es uno de los temas en donde destaca, porque pues Mérida y Yucatán en general destaca en materia de seguridad, y eso hace que el componente de seguridad esté muy bien. Pero el componente donde estamos muy mal es en contexto urbano y en la parte económica. Contexto urbano, ¿qué es? Bueno, esto que platicamos hace un ratito de cómo estaba, ¿no? Y las modificaciones que tienen que ver con lo que se hizo en el transporte en la administración anterior, al modificar el programa de desarrollo urbano, para hacer que la ciudad sea no crezca de manera desordenada, no haya una extensión excesiva de la mancha urbana, buscando que la superficie de asentamientos humanos que exista vayan más o menos a la par del crecimiento poblacional. Lo que hemos tenido en los últimos años en Mérida, como es similar en muchos lugares, es que crece 3 o 4 veces más la mancha urbana de lo que crece la población. Se extiende, se va haciendo pues dispersa, y eso pues genera más costos, ¿no? Bueno, lo vemos claramente en el norte de Mérida, en la parte después del periférico, que ya está, pues, la parte donde está City Center hacia el norte, que bueno, ya está todo lleno, pero hay fraccionamientos como las fincas o algo que ya están mucho más alejados y ya no hay ni cómo llegar. Ese es el... No, cómo llegar, no los de las casas, sino los servicios. Claro, eso genera pues altos costos, ¿no? Para los servicios de todo tipo, no solo municipales, estatales, federales, la seguridad, llevar energía eléctrica, agua potable, en general vialidad, transporte, claro. Todos estos temas que complican, y que en general lo que se busca hoy es que tengamos ciudades más compactas, competitivas. El reto, claro está, es que cuando haces aglomeraciones, si las haces desordenadas, entonces se vuelve un caos, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio para encontrar cómo hacer para que las ciudades sean, sin que sean tan desordenadamente crecidas, puedan mantener cierta cohesión y que los servicios sean rentables para todos, ¿no? ¿Y qué actitud tuvieron? Porque sí, yo me acuerdo cuando cada vez que cada determinado tiempo, no sé si cada año o cada determinado tiempo, los transportistas o los permisionarios se le decían, necesitamos subir porque no tenemos dinero, que no deja esto, que no funciona, tal. ¿Qué planteamiento les hizo el gobernador y qué planteamiento le hiciste tú para que bajen las tarifas? Claro, mira. Y todos aceptaron. Sí, todos están sumados al proyecto. La verdad es que tuvimos una buena respuesta. En primera instancia entraron el 92% de los concesionarios, muy rápidamente todos. Se sumaron los demás, porque son concesionarios a lo mejor pequeños, que tienen algunas rutas aisladas, y que era un poco difícil generar esta sinergia, pero la verdad es que muy rápidamente terminaron sumados todos, y hoy tenemos prácticamente todas las rutas y todos los camiones que están en este programa. ¿Cuánto bajó? 50 centavos, baja. Esta era 7.50 la tarifa adulto, la tarifa normal estaba en 8 pesos, queda en 7.50, y la tarifa social, que es para estudiantes y adultos mayores, baja de 3 pesos a 2.50. ¿Y quiénes tienen transporte gratuito? Las personas con discapacidad tienen un transporte gratuito. Lo han tenido siempre y ahora continuarán haciéndolo, pero además, ¿cuál es la virtud de esto que se hace? ¿No? Primero, señalar y recalcar, ¿no? Mérida, Yucatán en general gasta muchísimo en transporte público. El 19.27% del gasto familiar se hace en transporte. Se gasta más en transporte que juntos en educación, en salud, en vestido y en calzado. A ese nivel tenemos. Mira eso. Entonces, interesante. Es un gasto altísimo. Un gasto altísimo, en donde cuando tú tienes porcentualmente un ingreso, o sea, un gasto mucho mayor que el promedio nacional, uh-huh, y además tienes un ingreso menor del promedio nacional, y además tienes una productividad menor del ingreso nacional, entonces podemos empezar a ver que
bueno, el peso específico que tiene el transporte en la economía familiar es muy alto. Entonces es una política que está dirigida justamente a eso, a abonar a la economía familiar, a que haya mayor disponibilidad de gasto familiar para otras cosas y que el transporte no sea tan oneroso y una carga tan fuerte para las familias meridanas y yucatecas. Estamos hablando de eso. ¿Se ha dado en otro estado esto? No, ¿qué es lo que hicimos? Porque también a veces dicen, bueno, ¿y eso qué es magia o qué? ¿No? Bueno, en realidad, ¿qué es lo que hicimos? ¿Pues echaron de cabeza al resto del país? Sí, ahorita quiero ver que los demás empiecen a bajarlo. Porque... A ver cómo puede ser una buena política a nivel nacional, ¿no? Pero yo creo que cada estado tiene y cada lugar tiene sus características y sus deficiencias. Propias. Habrá lugares en donde lo prioritario es a lo mejor incrementar la seguridad en el transporte. Habrá otras en donde lo importante será mejorar las condiciones del transporte. Otro será la cobertura. En el caso de Yucatán, lo que más, donde más desfavorable teníamos, aparecemos en el lugar 18, 19, era justamente en el gasto que se eroga, ¿no? Y por eso la política pública tiene que estar dirigido al principal dolor, digamos, del transporte, ¿no? Oye, ¿del dolor de la economía familiar? Definitivamente. O sea, la realidad es que, a final de cuentas, siempre el centro de toda política pública debe ser el ciudadano, debe ser la persona, ¿no? Hablando del centro, yo sé que ese no es tu tema, pero ¿no va viendo un momento para cerrar, cuando menos el primer cuadro o algo? Mira, yo creo que lo que hay que hacer es... O sea, ¿hay la posibilidad? Yo creo que lo que hay que hacer es generar una dinámica de movilidad bien planteada, ¿no? Ahora el municipio de Mérida, a través del INPLAN, y nosotros en coordinación con ellos estamos haciendo un plan de movilidad, el plan integral de movilidad urbana sustentable de la ciudad de Mérida, en donde el transporte será una parte importante y donde podrán aparecer ahí dinámicas que a lo mejor no hemos terminado de entender o que no hemos comprendido, porque lo que hoy estamos haciendo dentro de toda esta política, por ejemplo en el transporte, es que vamos a empezar a hacer una medición de cómo se mueve la gente. O sea, para poder, cambiamos el esquema del subsidio que existía, era un subsidio que se le estaba dando siempre a los transportistas, solamente que se les daba a través de un mecanismo en donde si tú tenías una concesión, divido un pastel por un número de concesiones. Si en la concesión no tenía las unidades, no tenía los camiones, eso no importaba, ¿no? Entonces, obviamente no incentivas una calidad en el servicio. Ahora hemos cambiado eso y hemos hecho... Es cambiar la política de entrega. De cómo entregarlo. Y vamos hacia el número de personas que se suben. Eso que genera que empoderas al ciudadano. El ciudadano puede decidir, este camión no me gusta, no me subo, porque él tiene la decisión de a quién paga y a quién también aporta la parte que el Estado está apoyando, ¿no? Entonces, de entrada, bueno, lo vuelves cliente, ¿no? Lo vuelves una persona que tiene el poder de decidir. Entonces esa es una gran virtud de este programa, pero además nos permite también generar mecanismos de control de cómo se mueve la gente. Tenemos ya desarrollada una plataforma que está interactuando ya con los distintos mecanismos de control que tienen los autobuses, porque algunos tienen conteo con barras, otros tienen con cámaras, otros tienen, algunos tienen en tiempo real, otros lo tienen descargado con alguna memoria, otros cuando llegan a sus estaciones tienen vínculos, pero al final de cuentas todos tienen algún mecanismo. Entonces nosotros ya desarrollamos una plataforma con el área de tecnologías que se vincula a todos estos sistemas y que los están leyendo. Okay. Y entonces empezamos a tener un conteo y podemos entender cómo se mueve la gente, ¿no? Indicadores reales, ¿no? Así es. Digamos, si tú dices, hay unos que no están en tiempo real, pero habrán, en la noche ya tienes en tiempo real todo. Y el gran objetivo es que vayamos gradualmente homologando estas tecnologías, completando lo que haga falta en las unidades, para que tengamos ahora sí, en un periodo que tampoco es inmediato, pero 3-6 meses, podamos tener una información mucho más valiosa y más completa. Oye, pero 3-6 meses, yo estaba pensando 3 años. No. O sea, entonces van caminando. Bueno, es que tú ya conoces al gobernador. El gobernador, cuando te dice que es para ayer, ¿no? Ya 3 meses. Ahorita dije 6 y seguramente me van a regañar. La verdad es que sí, tenemos que hacerlo muy rápido, pero también es factible. O sea, no son tiempos. O sea, no te lo sacaste de la manga. No, realmente lo hacemos, trabajando en conjunto, rápido, haciendo todo lo que hay que hacer, poniendo los recursos donde hay que ponerlos, pero son tiempos factibles, ¿no? Y esa es la intención. Oye, otro tema que tienes allá adentro
es el tema de los fraccionadores, que también ya se volvió esto, bueno, un merequetengue, ¿no? ¿Cómo va a funcionar ahora? ¿Es como una ventanilla única vinculada con el ayuntamiento? Yo creo, porque era algo que tú pedías cuando estabas en el ayuntamiento, sí. Ya que llegas al gobierno, decir, no, bueno, no era tan así. No era tan así. No, fíjate que hay que ver un poquito cómo está. Ya estamos muy cerca de hacer esa plataforma transversal en donde puedas ver los trámites prácticamente como uno solo que haces, no independiente de que lo hagas con el gobierno o con el municipio. Eso es en el área, pues, de Mérida, que es donde hay la capacidad para tener estos sistemas. Y de entrada creo que va a generar muchos beneficios, ¿no? Hay que entender que en el municipio se logra hacer un gran digamos, paquete de trámites bien concretos, porque al final de cuentas son 2 o 3 áreas en donde haces esos trámites. En el gobierno del estado hay una gran diversidad, o sea, tú para tramitar un fraccionamiento tienes que ir a protección civil, a ambiental, al área urbana en este caso, tienes que ir a la policía para trámites viales, y entonces a transporte para todo. O sea, todo, ¿no? Entonces este tipo de no es una cosa tan integral en donde puedas ir a una ventanilla única. Debemos de llegar a eso, tenemos que llegar a que puedas hacer un trámite directamente. Nosotros vamos a poder hacerlo esto de manera transversal con el municipio de Mérida, pero no se vuelve de una sola entidad que tiene, digamos, la enorme carga, ¿no? Sino que, por otra parte, cada área tendrá que estar gestionando sus propios trámites, y evidentemente también entrará en una dinámica de mejora regulatoria todo el proceso. Yo no dudo que cada área tenga que ir y el usuario o el aspirante a abrir algo tenga que ir a darle seguimiento, pero yo creo que sí debe haber un solo lugar que reciba y que de ahí el propio lugar, el propio gobierno lo distribuya, y entonces sí, el cliente, el ciudadano, vaya a darle seguimiento a cada área, ¿no? Sí, además, fíjate que había una propuesta en donde los municipios fueran los receptores, incluso para trámites federales. Es un poco ambicioso porque a veces el municipio no tiene la capacidad para agilizar a la federación o al estado. Pero además estás hablando tú estás pensando en el municipio de Mérida. Hay que pensar en el municipio de Peto. Sí, además o en el de, claro, en la capacidad que tienen instalada en estos momentos algunos municipios que no tienen pues la viabilidad de generar este tipo de procesos, ¿no? Entonces, hay que pensarle, hay que buscarle, pero sí, efectivamente, lo que hay que hacer es quitarle problemas al ciudadano, que el ciudadano vaya a un solo lugar, entregue la documentación, no 19 veces, porque tienes que llevar el mismo papel, lo vas a llevar a ambiental, y entonces sí, a cada uno de los áreas. Cada uno de los lugares, que tengas un lugar en donde se concentre y podamos hacerlo. Eso es factible hacerlo, no es una cosa imposible, lleva tiempo, tampoco es una cosa de la noche a la mañana, pero yo creo que como van tus tiempos, en 4 meses ya está. 4 meses, 3 meses, 1 y 4. No, pero sí va a ser, seguramente vamos a tener noticias al respecto en cuanto a la mejora regulatoria, en cuanto a simplificación de trámites y también en cuanto a eliminar burocracias, ¿no? Oye, Aref, por otra parte tienes el caso del Paseo Verde. Sí. Veo que te entregaron allá medio descuidadón. ¿Qué hiciste? ¿De dónde sacaste el dinero, la inventiva y todo para echar a andar otra vez? ¿Por qué estaba pues descuidado? Mira, fíjate, yo creo que hay allá varios aspectos, ¿no? Primero, a lo mejor de planeación en general, tenemos algunos problemas. Eso pasa en todos lados. Hay veces hay dinero para construir y nadie piensa en el mantenimiento, ¿no? Entonces construyes, dejas un elefante bien blanco, y después del día siguiente crece la hierba, se apaga la luz, nadie lo paga y deja de haber recursos, ¿no? Entonces, bueno, lo que había que hacer en primero era estabilizarlo un poco, porque efectivamente los últimos 4 o 5 meses, a lo mejor por la transición, por el proceso, por cualquiera de los motivos que haya sido, pues sí encontramos pues bastante descuidado, crecido. Era un tiempo en donde había mucha lluvia, que es normal en nuestro medio, y teníamos ese reto. Muchos de las luminarias estaban apagadas, había pues problemas, no se habían pagado algunos pues los recibos y demás. Entonces, bueno, había que buscar cómo
gestionar. Tuvimos una buena respuesta de Comisión Federal que fue pues receptivo a nuestras solicitudes, nos conectó, ya pusimos al día este servicio. Algunas partes se han robado, las luminarias están descuidadas, no hay cables, entonces estamos trabajando por segmentos para tratar de levantarlo. Y hemos estado oye, y allá puede funcionar mucho lo que acaba de nombrar el alcalde de Mérida, los guardaparques, ¿no? Sí. De hecho, nosotros tenemos en Paseo Verde unas cuatrimotos y tenemos gente que hace estas funciones permanentemente. ¿Qué sucede? Que cuando no tienes energía, no hay gasolina, la cuatrimoto no tiene, claro, pues dejan de hacer el trabajo, ¿no? También tuvimos una respuesta muy favorable de parte de los cuerpos de seguridad, la Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía Municipal. Contribuyeron mucho para poder limpiar de manera ágil, metieron pues a su gente, tienen estos mecanismos de proximidad ciudadana en donde pues tienen elementos para hacer esto, y ahora se reforzó también la seguridad. Ya tenemos 2 módulos de la policía que están allá instalados en Paseo Verde, y que eso pues nos va permitiendo poco a poco tanto mejorar las condiciones del área como la seguridad. Ya se había vuelto, y es pregunta, no estoy claro, un foco de delincuencia o algo. Mira, yo creo que lo que empieza a pasar es que como todo espacio que está apagado, está oscuro, está crecido, pues puede empezar a ser un lugar en donde, bueno, puede proliferar la delincuencia. No es que tuviéramos un foco como tal, pero en realidad, como todo en Yucatán en materia de seguridad, creo que siempre hay que atajar las cosas antes y no dejar que esto se vuelva un problema muy grande. Y hoy que ya está, digamos, ya con luces, ya bonito, bien, todo, ya ves gente que va a correr, a hacer ejercicio, etcétera. Sí, tenemos más, y yo estoy seguro que en los próximos meses terminaremos de hacerlo, porque tampoco es una cosa que hayamos logrado a la perfección. Por el contrario, sabemos que y además está grande. Sí, o sea, entre Paseo Verde y Enequenes son 130 hectáreas. Son 13 kilómetros de longitud, ¿no? Entonces el reto es bastante grande y descuidas una partecita de un mes y eso ya se vuelve un problema, ¿no? O sea, te dejaron también esa parte de la Comey. Así es, sí, también está en manos del instituto. Y eso, por ejemplo, no se podría donar a la ciudad de Mérida y que... Sí, podemos ver. Lo que pasa es que también es un costo. Hay que entender a veces esto, ¿no? Que, sí, la ciudad de Mérida va a decir, no, a ver, a mí no me des eso, ¿verdad? Bueno, o sea, sí me lo das, pero... Con el dinero. Con el dinero. Y la realidad es que, bueno, en general, este tipo de espacios son onerosos, son difíciles de hacer, se necesita logística, no hay los recursos, entonces hay que ser muy eficientes y como que... Oye, pero me llama la atención, tienes gorra para ir con los vivienderos, tienes gorra para estar con los transportistas, o sea, veo que estás metido y ahorita ya está de guardaparque. Bueno, algo así, es parte de... Pero fíjate que tienen al mismo tiempo mucho vínculo todas estas cosas, ¿no? La movilidad, el desarrollo urbano, el espacio público, las vialidades, cómo nos movemos en las ciudades, están vinculados, y creo que era importante que se tuviera, aunque puede parecer muchas cachuchas, ¿no? Que se tuviera integrado esto para que pudieras pues funcionar adecuadamente y para que se viera como una política integral. Oye, estamos platicando con Aref Karam Espósitos, él es el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. Oye, Aref, ¿el instituto de quién depende? Mira, en realidad es una ODP, es una descentralizada, no depende directamente del Ejecutivo. Hay, digamos, dos mecanismos, ¿no? Que hoy tenemos, uno que es de coordinación y uno que es, digamos, sectorización desde el punto de vista económico. Uh-huh. La sectorización desde el punto de vista económico depende de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, del área de ambiental, vamos a decirlo así, lo que antes era SEDUMA, y desde el punto de vista de coordinación depende de la Secretaría de Gobernación, que tenemos allá un área de coordinación, porque bueno, digamos que son las dos áreas que se desprenden, ¿no? Una parte la de desarrollo urbano que estaba en SEDUMA y una parte de transporte que estaba en Secretaría General de Gobierno. Bueno, pues agradecemos mucho a Aref Karam que nos haya acompañado aquí desde Mérida. Aref, ¿algo que quieras comentar antes de irnos? Pues la verdad, no, agradecerte mucho y bueno, también señalar que el instituto pues, bueno, estará haciendo cada vez más sus funciones, y también invitar un poco a la ciudadanía a
a todos los usuarios del transporte público a que se apropien de él, a que lo vean como un sistema que es de ellos, y que por consiguiente también todos tenemos pues responsabilidades y tenemos también derechos, ¿no? Entonces también cuidarlo, apropiarse, hacer buen uso de él, pues es parte de lo que nos va a hacer que entre todos, gobierno, concesionarios y usuarios, mejoremos el sistema gradualmente hasta llegar a un sistema óptimo para el Estado. Te agradecemos mucho. Yo espero verte acá cuando menos en los próximos 3 meses. Puede ser antes, pero si te veo cuando mucho en 3 meses, para ver si se cumplió eso que me estabas diciendo. Claro que sí, un gusto será. Te agradecemos mucho que se haya escuchado. Se despide Rodrigo Menéndez. Nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida.